Seguimos en Proeconomía y Finanzas, momento de recibir a Diego Legal del sector de operaciones financieras del Banco Central del Paraguay. Diego, gracias por el tiempo, ¿cómo está? Sí, muy buenos días, Omar, un gusto. Saludo para ti y para toda la audiencia. Bueno, hay datos nuevos en relación al sistema de pagos instantáneos. ¿Cuáles son las novedades que puede compartir con nuestros televidentes? Bueno, nada más haciendo un poco énfasis en el gran desarrollo, aumento que ha venido teniendo el CIPAP. El año pasado cerramos con 286% del PIB en términos de todo el volumen, Sí. el monto de dinero que transitó por el CIPAP entre clientes, entre usuarios del sistema financiero y bueno, y los diferentes participantes del CIPAP. Eso representaron aproximadamente más de 180.000 millones de operaciones. Ujú. La verdad que es una dinámica que básicamente está representando en los últimos años en 40 puntos porcentuales del PIB de aumento todos los años, y en términos de cantidad de transacciones prácticamente se duplican todos los años. Sí, encontré unos datos que seguramente usted me va a corroborar, que por supuesto también fueron proporcionados por el Banco Central, del crecimiento que ha tenido el sistema. Desde el 2022, más de 1.900 millones de dólares. En el 2023 se saltó a 5.900 millones de dólares y en el 2024 10.000 millones de dólares. Es decir, esto, la participación del SPI en relación al Producto Interno Bruto de nuestro país. Esto, por supuesto, según números más o números menos, ¿es correcto, Diego? Creo que esas cifras hacen más a la cantidad promedio mensual, porque, Ajá. por ejemplo, en cuanto a la cantidad de dólares que pasó por el CIPAP en el 2024, estuvo, fue igual a 127.000 millones de dólares, Ah, ya. a 127.000 millones de dólares en todo el año. Sí. Em, y eso representa los 286% del Producto Interno Bruto. En cuanto al SPI en particular, así teniendo un dato rápido, en marzo lo que movió el SPI solo en el mes de marzo superaron los 1.200 millones de dólares. Ujú. Una cifra, la verdad que bastante importante. Sí, entonces estos datos podrían ser referencias mensuales y no anuales. El crecimiento, por supuesto, según lo que menciona, es mucho más importante todavía. Sí, dependiendo siempre del año, Ajá. ¿verdad? Del año que están tomando. Los 10.000 millones de dólares es una cifra en el mes. Lo que movió en Ajá. el CIPAP en marzo Correcto. superaron los 10.000 millones de dólares. Solamente en el mes de marzo, todo CIPAP, 10.000 millones de dólares. Eso incluye operaciones del SPI, que es sistema de bajo valor, y también las operaciones de alto valor. Esos fueron Ujú. los 10.000 millones de dólares en el mes de marzo solamente de este año. Ajá. Pero en un mes, pero si tomás un año y como referencia como el año pasado se movió, esa cifra está ya cerca a los 180.000 millones de dólares, ¿verdad? Ajá. Ahora, En el año, depende del tiempo. sí, sí. Usted, estamos hablando de miles de millones y también es importante mencionar los usuarios, porque si bien hay mucho movimiento, también crece, por supuesto, la cantidad de usuarios. Eso es correcto. La verdad que el año 2024 fue un año de gran adopción del sistema de pagos instantáneos. En promedio, a lo largo de 2024, por mes, se incorporaron aproximadamente 150.000 nuevos usuarios. Es decir, esto eran personas que tenían su cuenta o por primera vez tuvieron su cuenta en ese 2024 y que por primera vez con esa cuenta usaron el SPI desde que el SPI está en funcionamiento. El SPI, recordemos que fue lanzado en mayo del 2022, ¿verdad? Ujú. Entonces lo que observamos fue que durante el 2024 hubo un promedio de 150.000 nuevas cuentas que, que fueron utilizándose. Ujú. Ahora, desde ese 2022, como dato de referencia o año de inicio a esta parte, hubo un crecimiento muy importante y en breve tiempo, eso es destacable también en relación al sistema y a la operatividad que da el sistema, Diego.
Asimismo, si nos enfocamos en lo que son las transacciones minoristas, ¿verdad? Y tomamos al SPI, que es nuestro sistema de pago instantáneo, y lo decimos minorista porque está enfocado para montos pequeños, Sí. ¿verdad? Para un gran volumen de transacciones. La dinámica que ha tenido el SPI ha sido, desde su salida, ha sido un crecimiento realmente exponencial al punto que si lo consideramos, por ejemplo, lo tomamos como referencia a un medio de pago digital también muy activo, muy utilizado como son las tarjetas de débito, Ujú. que históricamente era el medio digital minorista predominante. En el 2024, aproximadamente en abril más o menos, el SPI supera a la cantidad de transacciones con tarjeta de débito, ¿verdad? Un hecho, la verdad que histórico. Un año atrás, en el 2023, estaba por la mitad. En el 2024 alcanzó y hoy en día ya prácticamente está duplicando o está cerca de duplicar a la cantidad de transacciones con tarjeta de débito, el SPI, el sistema de pago instantáneo, ¿verdad? Ujú. Eso la verdad que es una dinámica muy importante. También si lo miramos en cuanto a monto que Sí. mueve el sistema de pago instantáneo, el SPI, es la única alternativa digital que ha superado ya en el año 2023, en realidad en agosto aproximadamente, el volumen extraído de cajeros automáticos, ¿verdad? Y miramos Ujú. nosotros la extracción del cajero automático porque uno extrae dinero efectivo para usarlo como efectivo, como un medio Claro. de pago directamente. Y las extracciones, esas extracciones de cajero automático siempre han sido muy por encima del monto que mueven las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito, ¿verdad? Ujú. Aproximadamente más del doble siempre más o menos ha sido. El SPI es la única alternativa digital que en agosto del 2023 alcanzó al monto extraído de cajeros automáticos y hoy en día, de vuelta, más que duplica el monto que mueve el SPI, más que duplica lo que se extrajo en cajeros automáticos, ¿verdad? Y son cifras realmente del sistema de pago instantáneo que nos llaman mucho la atención, nos pone felices, ¿verdad? Porque finalmente esta es una victoria de todos los medios de pago digitales. Vemos Sí. esa tendencia en otros medios de pago digitales también, pero los números del SPI la verdad que son fuera de serie. Ujú. Ahora, ¿consideran ustedes varios elementos seguramente para que se dé este incremento en la utilización del SPI? ¿Tiene que ver con la tecnología, el acceso, la bancarización? ¿Tiene que ver con la educación financiera también, Diego? Asimismo, creemos que todas esas historias son consistentes con lo que estamos viendo en los datos. De hecho, como te mencioné, hay muchos nuevos usuarios que aparecieron en todas estas facilidades que el CIPAP ofrece. Son atractivas para que personas, comercios que de repente se movían mucho o tenían como única opción el efectivo, Sí. ahora consideren abrirse una cuenta bancaria y por la ventaja de transaccionar con el SPI. Como vemos, eso definitivamente es una razón. También obviamente hay mucho más conocimiento de lo que son todas estas ventajas, facilidades tecnológicas, como bien los mencionaste. El uso del alias, digamos que fue bastante bueno también durante el 2024, aproximadamente hoy en día ya el 15% de las transacciones alias. Entonces son números que fueron creciendo de manera importante durante el 2024. Ujú. Ahora, también es destacable que el esfuerzo que hacen en esta tarea, porque no debe ser nada sencillo coincidir y que se pueda llevar adelante este proceso, fue valorado internacionalmente también para el Banco Central del Paraguay con un premio otorgado hace un par de meses. Es correcto, en marzo nos comunicaron de la premiación y la ceremonia va a ser en julio. Ujú. Y sí, el premio que se ganó fue el premio a mejor innovación en términos de infraestructura de mercado. Es un premio otorgado por el Central Banking, que es una asociación de bancos centrales a nivel mundial, muy conocida, muy prestigiosa en el ámbito de bancos centrales. Y bueno, todo este desarrollo en general, tanto del CIPAP como diferentes regulaciones en general de pagos que Sí. se fueron dando entre el 2023 y 2024, y el impacto que ha tenido esto en términos de innovación, en términos de inclusión financiera, como mencionábamos, la cantidad de nuevos usuarios
fueron apareciendo con cuentas. Entonces, ese impacto en cuanto a volumen, cantidad, nuevas cuentas, nuevos usuarios, inclusión financiera y otras regulaciones que sacamos, sirvió realmente para poder tener este premio bastante prestigioso que bueno, creo que es la primera vez que ganamos y somos uno de los, si mal no tengo bien los datos, pero somos uno de los pocos en la región en contar con que haber contado con contar ahora con esta premiación y este reconocimiento a nivel mundial. Ujú. La operativa del sistema permite que ustedes puedan tener datos, por ejemplo, geográficos de dónde se dan las más grandes operativas, o esto coincide también con la densidad poblacional, la capital del país, Ciudad del Este, Encarnación, que son como cabeceras departamentales muy importantes. En realidad no podemos ver eso con los datos, Correcto. ¿verdad? Es esperable que sea cierto lo que mencionás, pero no lo podemos ver porque, Ujú. por ponerle un ejemplo, yo tengo una cuenta bancaria que abrí en una sucursal en Asunción, Sí, tengo mi app, pero desde mi app yo puedo estar, hoy puedo estar, ya en algún momento me mudé a Ciudad del Este y sí. puedo estar transaccionando desde mi app en Ciudad del Este sin problema. Yo no tengo esa, dónde me encuentro al momento de hacer las diferentes transferencias, no tenemos esos datos geolocalizados, ¿verdad? O sea, Ajá. realmente eso no podemos ver. Sí, pero también se pueden llegar a cruzar datos con el sistema bancario privado en ese aspecto o no. Y yo no sé si los bancos tienen datos geolocalizados del uso de sus aplicaciones, ¿verdad? Si eso lo tienen, quizás podría ver eso. Ujú. ¿Serviría también como dato estadístico de alguna manera o no, no es importante, digamos? Eh, sí, yo pienso que son siempre datos indicativos con algún interés, ¿verdad? Bueno, obviamente las densidades, las urbes van a estar dominando y vamos a estar viendo eso, pero también yo pienso que serían interesantes como ver como nuevos polos de desarrollo que antes de repente no habían esa digitalización, no había esa entrada de digitalización, ver que ahora se vayan entrando en diferentes localidades, comunidades alejadas, también alternativas digitales. Ese tipo de datos va a ser muy interesante para ese tipo de políticas. Ujú. Lo mencionaba porque a veces en años anteriores, hoy tal vez ya no es la constante, que un cajero automático llegase a una ciudad del interior era un hecho muy destacado. Pero hoy, bueno, los cajeros automáticos prácticamente comienzan a reducirse también debido a este sistema de pagos instantáneo que es mucho más rápido y muy eficiente. Eso es correcto. Esto es son una de las ventajas de la digitalización y que el círculo o las necesidades de pago pueden hacerse de forma digital. ¿Cuál era el problema? ¿Por qué necesitamos cajero en una localidad alejada? Porque finalmente lo que necesitábamos era el efectivo. ¿Por qué? Porque la localidad se mueve con efectivo. Ujú. Entonces, en el momento que la localidad empieza a tener alternativas digitales como lo que ofrece el SPI, permite ya no tener la necesidad de correr con esos costos adicionales de ir al cajero, manejar efectivo, etcétera. Ujú. Recapitulando, Diego, cantidad total de usuarios a hoy, 2025, mes de mayo, ¿se podrían tener esos números con un aumento, Sí. como decía, gradual, incluso de 150.000 usuarios que se van sumando? No tengo ese dato ahora mismo, además Ajá. no te lo puedo buscar y pasar Perfecto, sí, sin ningún para no problema. decirte algo. Y la Pero operación... estaría por los 10 millones más o menos de usuarios, pero quiero mirar bien el dato. Perfecto, sí, ya es algo más o menos aproximado, entonces 10 millones de usuarios podrían ser. Yo esperaría que sí, pero no te quiero confirmar Perfecto. con el dato. Lo, Quiero toma- mirarlo bien. lo tomamos como número aproximado, un poco más o un poco menos tal vez. Y en movimiento, sí, en movimiento, digamos, en valores, sí, eso se va haciendo anualmente y en este primer cuatrimestre, podríamos decir, del 2025, ¿hay datos para reiterar a los televidentes? Perdón, ¿me podías repetir tu Sí, pregunta en términos? ¿Cuál es la pregunta? en valores, decía, es decir, en movimiento de dinero, en este primer cuatrimestre, ¿de qué cantidad estamos hablando si es que ya hay datos consolidados en relación al primer cuatrimestre de este 2025?
si te puedo dar, si me das un segundito. Ujú, perfecto, sí. Lo- lo- lo que- Estamos hablando con Diego Legal del sector de sí. operaciones financieras del Banco Central del Paraguay, quien nos destaca, por supuesto, la importancia del sistema de pagos instantáneos que implementa el Banco Central del Paraguay con el CIPAP a través de o desde el año 2022 y el crecimiento que ha tenido año a año en operativa y también en valores monetarios que se manejan a través de este sistema, por seguridad, por trazabilidad, por varios elementos que tienen relación directa con la tecnología. Y precisamente le consultábamos movimientos ya de este primer cuatrimestre del año y estamos exponiendo a Diego a una búsqueda exhaustiva de sus datos seguramente ahí en el Banco Central del Paraguay. Diego, Sí, en cuanto a cantidad de operaciones, sí, en lo que va del año ya tenemos más de 90 millones de operaciones, ¿verdad? 90 millones. Más de 90 millones de operaciones, eso es Sí, cantidad de operaciones, en sí, cuanto sí. a cantidad de operaciones, es un Ajá. monto bien grande. Sí, bastante. Y yo te diría que eso en cuanto a cantidad de operaciones, ¿verdad? Sí. Y tomando nomás, así como cálculo rápido, en cuanto a montos, y como habíamos hablado al inicio, de 10.000 millones de dólares al mes más o menos, ya Sí. fácilmente yo diría que estaríamos en los primeros 4 meses superando los 40.000 millones de dólares en acumulado del mes. Ujú. 40 mil millones de dólares en este primer Más de cuatrimestre 40.000 millones de dólares aproximadamente, más menos, ¿verdad? eh, Siempre dando ese rango de más menos y 90 ujú. millones de operaciones. Es decir, en Eh, ya- franco eh, crecimiento esto, por supuesto que va a aumentar para lo que resta del año, Diego. Sí, nosotros creemos que sí, ¿verdad? Si comparamos, por ejemplo, en cuanto a cantidad de operaciones, en abril estuvo cercano solamente el sistema de pago instantáneo, que es el que más mueve en cuanto a cantidad. Sí. En abril de este año estuvo o fue 25, casi 25 millones de operaciones. Si lo comparamos en términos interanuales, abril de un año atrás Ujú. fue de poco más o alrededor de 11 millones y medio de operaciones, o sea, prácticamente más que duplicó la cantidad de operaciones el sistema de pago instantáneo, ¿verdad? En un año, comparado con el mismo periodo del año anterior. Ujú. Entonces, en cuanto a cifras, yo creo que mantenemos esa tendencia de duplicar cada año la cantidad de operaciones. Y más allá del acceso a la tecnología que es necesaria, que la gente necesita para poder hacer uso del sistema, habla también de la confianza en el sistema. Eso creo que es muy importante destacar, Diego. Es correcto, y para recordar sobre ese punto, porque el Banco Central lanzó el sistema de pagos instantáneos en mayo del 2022, Sí. que es precisamente un módulo dentro de lo que ya teníamos del CIPAD, porque ya antes, antes ya podía hacer el usuario transferencia entre personas de forma un poco más restringida en términos de la velocidad en la que recibía los fondos y en términos de la disponibilidad dentro de días y franja horaria. Ujú. Y el Banco Central hizo esta inversión muy importante, obviamente en conjunto con el sistema financiero. Este es un módulo especializado en transferencias pequeñas con diferentes medidas adicionales de validación y de seguridad, y que da esta confianza, esta mayor confianza al sistema, y también una mayor facilidad de uso, ¿verdad? Uno Sí. hace hoy en día transferencias llegan en menos de 5 segundos, ¿verdad? Ujú. En sábado, domingo, feriado, no importa la hora, ¿verdad? Estos son realmente cuestiones que yo creo que están en beneficio finalmente de las personas, del usuario final, que se benefician de toda esta posibilidad de hacer transacciones de manera más fácil.
Sí, sé que no es el área específica suya, Diego, pero también tiene que ver con la seguridad. Ustedes manejan datos en relación a posibles delitos, porque así como avanza la tecnología, también avanzan los delitos cibernéticos o en materia de ciberseguridad es muy importante también a veces manejar estos datos. ¿Qué nivel, si se puede decir, de delitos ustedes conocen o manejan en relación al sistema? Porque al tener mucha seguridad, seguro, valga la expresión, es un sistema que no es vulnerable fácilmente. Asimismo, la ciberseguridad es bien compleja, ¿verdad? Sí. No solamente está el sistema en sí, ¿verdad? Sino también está el endpoint que le llamamos el punto final de cómo se vulnera en realidad la relación entre el cliente y la solución tecnológica que le da su banco, la app o la banca web, ¿verdad? Una vez, esa es una primera capa que ahí los bancos hacen trabajos y también aquí del Banco Central, de la Superintendencia de Bancos también se ha dado en los últimos años bastantes exigencias a los bancos conforme a tener, por ejemplo, doble factor de autenticación, pruebas de intrusión en sus sistemas regulares. Eso es una primera capa y luego desde el banco a lo que es la transferencia en sí, a poder concretar con el Banco Central también hay validaciones a la hora de hacer una transferencia. Ahora, como mencioné, tener un doble factor de autenticación, un PIN transaccional específico, ¿verdad? El token. Son Ujú. tipos de cosas que vemos que realmente ha funcionado y no tengo el número exacto, pero es bastante bajo en comparación estamos hablando, por ejemplo, el SPI, 28 millones 25 millones de transacciones en el mes. eh, la cantidad de fraude en relación a eso, de problemas relacionados a eso es bajísima, ¿verdad? Ujú. Es muy bajo gracias a todas estas medidas que han tomado del Banco Central. Hemos puesto regulaciones y también que los bancos han tomado siguiendo la regulación y también siguiendo ellos mismos buenas prácticas conforme a dar el mejor servicio a sus clientes. Diego, agradecemos su tiempo, los datos muy importantes para dar a conocer a nuestros televidentes. Es necesario conocer estos números porque hacen del trabajo que ustedes están realizando en el Banco Central del Paraguay para que precisamente la tecnología esté al servicio de la gente, dando seguridad, rapidez y, como lo dice el mismo sistema, instantaneidad. Es correcto, muchísimas gracias, Omar, y siempre a disposición cuando guste. Un gran saludo a ti y a toda tu audiencia.